amables televidentes, muy buenos días. Nos acompaña en el programa Sábado de Historia el cronista, historiador, político, escritor Leopoldo Espinosa Benavides, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero, bienvenido a este programa de los sábados, Sábado de Historia. Y bueno, sin más, pues vamos a hablar, ¿qué tenemos en las efemérides del día de hoy, ingeniero? Gracias, don José, buenos días a todo el público que por esta oportunidad que tenemos en Regio Vivo de saludarlos, pues vamos a platicar algunas cosas de historia. Brevemente, el día de hoy hay dos acontecimientos relevantes para México. Uno de ellos, en el año de 1803, un día como hoy, de 1803, llega a nuestro país el Barón de Humboldt. En un momento más hablaremos respecto a la importancia de la visita de Humboldt a México. Y un día como hoy, muchos años después, en 1994, es asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Acto que también influye mucho en la vida nacional. Comenzaremos con la primera conmemoración. El Barón de Humboldt es un ingeniero alemán muy connotado en su época, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es un hombre que hace historia por sus grandes viajes. Es el nuevo Marco Polo, le decían. Humboldt llega a México atracando su barco en Acapulco, y en Acapulco, con 2 días de descanso, de inmediato se traslada a la ciudad de los Palacios, al Distrito Federal, México Distrito Federal, que precisamente él es el que le pone el mote de Ciudad de los Palacios, porque dice, aquí las casas son palacios y se suceden una tras otra, y no he visto en mi recorrido en el mundo una ciudad con tantos palacios. Bien, pues antes de llegar a la Ciudad de México, este hombre visita varias poblaciones, visita Taxco, visita Cuernavaca y algunas otras por ahí, y su pasión, que era visitar volcanes, él comienza visitando algunos, los que tiene más cercanos, y sobre todo hace un levantamiento topográfico y orográfico de estos volcanes, y los mide desde el punto de vista trigonométrico, porque no hay tiempo de hacerlo topográficamente, pero con la trigonometría que él manejaba perfectamente, puede ver sus dimensiones y de una manera muy novedosa para su tiempo, las alturas. Él fija las alturas de volcanes muy importantes para México, ¿verdad? Él también llega, decíamos, a Cuernavaca. Traigo por aquí anotados cuáles son los volcanes en donde él llega a hacer sus mediciones. Aquí vemos que él mide la altura del cofre de Perote y le fija 4,088 metros sobre el nivel del mar. Él también, el Nevado de Toluca, lo mide, le fija la cota de 4,672 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el Barón de Humboldt es un hombre científico, un ingeniero, que hace un levantamiento también de la fauna tan variada que tiene la Nueva España en aquellos años, porque recordemos que él llega en 1803. Fueron 7 días antes de la Revolución, entonces alcanza, de la Independencia, y alcanza a ver las condiciones en las que se encuentran los indígenas en México. También hace un levantamiento de la flora, en donde hay un estudio botánico muy importante de su parte,
y que antes de morir, 3 años antes de morir, hace una presentación de un libro que es una enciclopedia realmente de la Nueva España. Es un ensayo muy interesante que estudia el México de aquellos tiempos y que fue en 1859 cuando lo presenta. Es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Cabe señalar que también se dice, esto no está totalmente comprobado, pero es una versión muy común entre los historiadores, que Humboldt, después de México, bueno, pues se va a La Habana, pero de ahí ingresa a territorio norteamericano, va a Estados Unidos, y que él tiene contacto con el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, y que sin querer, él como un científico, pues comienza a platicar con el presidente Jefferson, quien estudiaba precisamente en esos tiempos como hobby cuáles eran las riquezas de la Nueva España, y él empezó a dar información y planos de sus levantamientos y demás, y que eso contribuyó a que el presidente Jefferson y su gabinete y en fin el gobierno norteamericano pues terminara por convencerse de que debían ellos de quedarse con territorio mexicano. Ingeniero, interrumpo tantito. Parece que aquí hay una calle que lleva el apellido de este varón. Sí. ¿Tiene algo que ver ese? ¿Es él? Es en su honor, porque Humboldt le dio una dimensión a México muy interesante. Tan interesante, y en Alemania fue un libro tan leído, que en las 2 guerras mundiales, no se nos olvide, que Alemania fue protagonista principal, en la primera y en la segunda. Y en ambas, Alemania, dije Inglaterra, perdón, no, es Alemania. Sí. Alemania propuso a México que se aliara con ella. O sea, terminó de convencer al pueblo alemán que era conveniente, estratégicamente hablando, estar asociado con México. Y en las 2 guerras mundiales, Alemania le propone a México que se sume a sus causas. Desde luego que en ninguna de las 2 ocasiones México participa en las conflagraciones. Somos un país pacífico y por tanto nos abstuvimos. En la Segunda Guerra Mundial, ya al final, cuando Estados Unidos está pues ya ingresando de plano y de lleno a la conflagración, México se anota pero por el lado de los aliados. Recordemos, ahí hay varias anécdotas. Una de ellas pues es que Alemania se molesta mucho en tiempos de Hitler y hunde 2 barcos petroleros mexicanos porque estaban abasteciendo de combustible a Estados Unidos. Bien, pero donde yo voy, que respondiéndole a don José, es que sí, la calle de Humboldt corresponde precisamente al varón de Humboldt, a ese gran viajero mundial nativo de Alemania. Y bueno, pues hoy se conmemora precisamente su llegada a la Ciudad de México. Él sale después del Distrito Federal, sale por Veracruz, pero pasa por Puebla, en donde hace una serie de estudios, complementa muy bien su visión de la Nueva España y se va a Cuba, sale por barco a Cuba y ya habíamos comentado que de Cuba hace un recorrido por Estados Unidos antes de regresar a Alemania. Eso es la primera efemérides importante que el día de hoy localizamos. Ingeniero, antes de que pase sí. al otro tema, quisiera preguntarle yo, ¿la fuerza de la costumbre hizo que esta calle se llame Ocampo y ya nadie le llame el varón de Humboldt, ¿verdad? Entonces, ¿esto sería un homenaje, volver a revivir allí ese nombre o que se le quede así, digo, en calidad de historiador? Bueno, es que la misma avenida tiene 2 nombres, calle de Humboldt y calle de Ocampo. La calle de Ocampo está céntrica, Ocampo es un personaje nacional
y Humboldt es un personaje internacional. Y Humboldt está, vamos a ir, por donde están las oficinas de conciliación y arbitraje, todavía se llama Humboldt, toda esa zona, ¿no? Hasta, por así decirlo, el río 70, y luego ya se llama Avenida Ocampo, que es bastante más amplia. Y hubo un cambio hace mucho tiempo en el Cabildo de Monterrey para, cuando se hizo la inversión de la ampliación, pues que tuviera un nombre nacional. Humboldt es un personaje reconocido en el mundo y son muy pocos los libros de geografía y de orografía que no traen el nombre de Humboldt en alguna referencia, en algún capítulo, ¿verdad? Ingeniero, pasamos al otro tema. Ya en el monumento a Luis Donaldo Colosio, ya estuvo por allí el presidente estatal del PRI, el diputado federal Héctor Gutiérrez, le rindieron un homenaje hoy en la mañana. Entonces, esto nomás como un introito, como una introducción, para que luego aborde ya el tema. El presidente del PRI, Sergio Alanís, ¿no? Del presidente del PRI, Sergio Alanís. Sí. Marroquín. Ok. Sí, nos supimos del evento. Es tradicional que a nuestro al ex candidato Luis Donaldo Colosio se le rindan honores el día de hoy, que se conmemora el día aquel fatal en que lo asesinaron en Tijuana, en un acto político donde él era candidato y llevaba pues todas las de ganar, tenía la preferencia en las encuestas, era el candidato natural, ya había sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, ya había sido secretario de Sedesol, un hombre muy placeado, y además vivió en Monterrey, aquí con grandes amistades. Nosotros tuvimos la oportunidad de saludarlo unos cuantos días antes de que lo ejecutaran. Él estuvo aquí en Monterrey 8 días antes de viajar a Tijuana durante su campaña, y tuvimos la oportunidad de saludarlo, estuvimos conviviendo con él algunos momentos muy agradables, por cierto, y el hombre estaba firme, sabía que iba a ganar la presidencia de la República. Desafortunadamente le hicieron este crimen, que es un crimen, se le considera de Estado, en virtud de que era inminente su llegada a la presidencia de México. Ingeniero, esto hizo, perdón. Ingeniero, para los nuevoleoneses es importante que Luis Donaldo Colosio haya estudiado en el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo. Eso nos hace como un sentido de pertenencia, así del... Sí, desde luego, y además él lo presumía a los que somos de aquí de Monterrey, que estábamos más o menos cerca de él, siempre incluso nos decía entre broma y en serio, paisanos. Donaldo aquí vivió, aquí estudió, se casó con una mujer de aquí de Monterrey. Diana Laura era regiomontana, aquí vive su familia, sus hijos actualmente viven acá, en fin, es un regiomontano por adopción. Él nació en Sonora, como todo el mundo sabe, en Magdalena de Quino, pero pues aquí se desarrolló, tuvo a sus mejores amigos. Entonces, pues sí, es una pérdida para Nuevo León, es una pérdida para México. Sin embargo, bueno, pues la historia es la historia. Y él no llegó a ser presidente de la República cuando estaban las condiciones dadas para que lo fuera. Esto modificó el esquema. El PRI hubo de postular otro candidato. Sobre la marcha, pues nadie lo esperaba este acontecimiento, y hubo una serie de movimientos al interior en donde se tuvieron que descartar grandes personalidades por una o por otra causa, y el que finalmente vino a ser el heredero es Ernesto Zedillo Ponce de León, que estaba en la campaña, sí, de Colosio, en un nivel
secundario, pero ahí andaba en la campaña, aunque era el coordinador de nombre en los hechos, no participaba mucho, pero él era el coordinador, y a él le correspondió el honor de ser candidato a la presidencia de la República por el PRI. Y bueno, pues con la campaña que había hecho Donaldo, con el sentimiento nacional de enojo, de molestia, de indignación popular, pues el PRI ganó, ¿verdad? Y Zedillo pues gobernó, que esa ya es otra historia. Ingeniero, si no hay más otro tema que abordar, le agradecemos mucho su presencia. No sé si tenga algo antes que decirle a los televidentes, y le agradecemos mucho su presencia. No, al contrario, gracias por la invitación, don José, y cada que nos inviten aquí estaremos hablando un poco de efemérides y de los temas del día. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenos días, amables televidentes. Estamos en el programa Sábado de Historia, en el canal de televisión por computadora de regio.com, y damos la bienvenida en el estudio al cronista de Mier y Noriega, al licenciado Juvencio Carrizales Torres. Bienvenido a este estudio. A nombre de regio.com, Regio Deporte y Regio Vivo, le damos a usted la bienvenida, licenciado. Muchas gracias, agradeciendo de antemano la invitación del ingeniero Leopoldo Espinosa, quien generosamente nos ha dado espacio y cobertura en las crónicas de los municipios de Nuevo León. Tenemos un gran aprecio por el trabajo periodístico que ha venido desarrollando el ingeniero Leopoldo Espinosa en su periódico prestigiado Regio, y también pues en este programa, y agradeciendo también de antemano la invitación a nuestro buen amigo José del Real, un periodista de muchos años, con mucha experiencia, pues a sus órdenes, y aquí estaremos atentos a la invitación que nos hagan. Juvencio es un seguidor apasionado, un admirador del padre Mier, de Fray Servando, Teresa de Mier. Vamos a hablar también de él a lo largo de este programa. Tenemos una hora para explicar esto, y bueno, vamos a tratar de dividir esta entrevista en la historia de la fundación de Mier y Noriega. Luego nos iríamos con atractivos turísticos, la gastronomía y demás temas que podamos tocar. Claro que sí, con todo Entonces, gusto, por supuesto. Sin más, pues yo le pregunto, ¿cuál es el origen o cómo se fundó el municipio de Mier y Noriega? Sí, el pueblo de Mier y Noriega es el antiguo rancho de San Antonio de Medina, donde actualmente se encuentra la cabecera. Pero hay un rancho que es el rancho viejo, que le conocen también como rancho de abajo, es el rancho de San José de Medina. Lo más aceptado por los pobladores y por los cronistas es de que San José de Medina es el rancho donde se asentaron los primeros pobladores, y paulatinamente se van yendo a lo que es ahora la cabecera municipal, que era el rancho de San Antonio de Medina. Este municipio existe como tal desde un 27 de julio de 1849, oficialmente, con la categoría de villa. Nace siendo villa y municipalidad al mismo tiempo. Esto quiere decir que los ranchos de San José de Medina y San Antonio de Medina y otros ranchos por ahí, haciendas, pasaron a ser en lo sucesivo la municipalidad de Mier y Noriega. Las familias que se establecieron ahí eran familias que venían del sur del país,
los estados del sur, por ejemplo Hidalgo, San Luis, Guanajuato inclusive, y Zacatecas. Entonces no fue una sola familia la que vino a poblar el municipio de Mier y Noriega, sino que fue un grupo de familias. Los apellidos pues pueden ser Torres, Vargas, Trejo y otros apellidos de otras familias que pasaron a establecerse ahí en ese rancho de San José de Medina primeramente y San Antonio de Medina. Carrizales no es de ahí. Carrizales también es uno de los apellidos de los fundadores, desde luego. Nosotros tenemos una cercanía geográfica con Tamaulipas. El municipio nuestro colinda con Bustamante, Tamaulipas, y hacia el sur, parte oriente, suroriente, y más al extremo sur tenemos a Guadalcázar, San Luis Potosí, y hacia el norte, 39 kilómetros, estamos colindando con el municipio de Doctor Arroyo, de manera que la cercanía geográfica con Tamaulipas y con San Luis pues hace que las costumbres, que las tradiciones y que el modo de ser, el carácter de la gente sea más o menos que tenemos rasgos comunes. Entonces eso explica la forma de ser del sureño, que es una persona arraigada a la tierra, que tiene cariño por la tierra, y aunque hemos padecido un problema de migración fuerte, el problema del bracerismo, que es un fenómeno que también lo estamos estudiando por ahí, tenemos gente que se arraiga a su tierra, que sigue creyendo con una fe en el futuro y que se dedica a las actividades económicas básicas como son la ganadería y la agricultura. Entonces, pero retomando el tema de la fundación de Mier y Noriega, podemos concluir que los primeros pobladores los atrajo la agricultura y la ganadería, pero también una actividad que es la minería. Poco se ha estudiado, yo participé en un congreso sobre un tema muy interesante que a mí me apasiona también, que es la minería, y bueno, la gente de Zacatecas eran gambusinos que venían de esa parte de nuestro país y llegaron, ejemplo de ellos son los suresti, llegaron a Mier y Noriega atraídos por la minería, por la búsqueda de plata, por la búsqueda de minerales, y bueno, pues es un tema muy interesante también el tema de la minería. Participé con una ponencia en un congreso y es importante hablar de ese tema. Tenemos mucho material de qué hablar de nuestro municipio. Oiga, licenciado, si en un principio el origen de el Mier y Noriega, la actividad fue la agricultura y la ganadería, ¿ha sufrido transformaciones a la fecha de su fundación a la fecha? Yo he clasificado el desarrollo de mi municipio como un desarrollo tardío por dos factores. Primero, tiene mucho que ver la lejanía o la distancia de la capital del estado. A nosotros nos liga mucho comercialmente Matehuala, vamos a decirlo así, porque son los centros urbanos más cercanos. Nosotros estamos en el extremo sur con respecto a la capital del estado de Nuevo León. Somos parte de Nuevo León, pero a eso atribuyo yo un desarrollo tardío. La otra, bueno, es que las estructuras gubernamentales, las empresas, normalmente le apuestan o invierten en donde es redituable, y las empresas sobre todo, el capital privado invierte donde tiene margen o posibilidades de ganancia, de manera que en los núcleos de población más pequeños o más aislados geográficamente en nuestro estado, ellos hacen cálculos económicos y a veces no le apuestan mucho al desarrollo, pero sí ha habido una evolución, porque gracias a los gobiernos emanados de la revolución se ha promovido la educación, se han promovido en el gobierno del gobernador don Rangel Frías, se hizo un camino por ahí, y ya en la administración de don Alfonso
hubo un impulso por la vía de la carretera de Doctor Arroyo a Mier y Noriega. Entonces ahí se fue ya dando un proceso de desarrollo que bueno, ahorita ya contamos con un nivel de preparatoria, nivel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, el CECITE, y hay por ahí un proyecto que me han estado comentando y que me han invitado a participar para un proyecto de una universidad privada, que bueno, es un proyecto que a lo mejor hay que invertirle también por la vía de apoyar a algunos muchachos que tienen un buen aprovechamiento académico y que puede ser otra alternativa de educación para nuestro municipio, aunque el CECITE es una buena opción, pero ya como que se han estado enfocando hacia nuestro municipio, una universidad privada ve con buenos ojos invertirle al sur de Nuevo León y está pensando en nuestro municipio, entonces eso para nosotros pues sería un detonante más de su desarrollo. Licenciado, ¿a qué se dedica básicamente la gente de Mier y Noriega? Es una agricultura de temporal, no tenemos sistema de riego, a diferencia de, por ejemplo, Galeana, que es el hermano mayor de nosotros, que es el municipio más grande, no tenemos todavía una construcción de obra hidráulica en buena magnitud. Tenemos nada más proyectos, pero yo creo que eso se va a ir concretando en las últimas administraciones, porque sí, ya Mier y Noriega merece un nuevo rostro, merece el rostro del desarrollo que vaya perfilándose, y le estamos apostando al desarrollo, le estamos apostando. Los cronistas no nada más somos, vamos a decirlo así, meros relatores de lo que acontece a través de fechas y datos históricos, datos dignos de recordarse. También nosotros podemos ser impulsores de un cambio, de un desarrollo por la vía de generar conciencia. El licenciado Carrizales, aparte de que es cronista de Mier y Noriega, es un profesionista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ejerce su profesión, sí, pero claro, cada vez que puede está por allá en Mier y Noriega. Estamos de visita frecuentemente. Y le pregunto yo, licenciado, ¿cómo se involucra el cronista de allí de Mier y Noriega en los problemas sociales, precisamente porque sabemos que también usted es un político que pues aspira también a mejorar el pueblo, pues más que nada? Bueno, estamos manejando un perfil bajo en la participación política, pero sí somos militantes. Pero bueno, el cronista normalmente no se compromete mucho, en la tarea de investigación no se compromete mucho con una ideología o con un partido, porque el cronista, la participación del cronista es reflejar lo que es el devenir histórico en su municipio, en su entorno, en el contexto municipal, y habrá ocasiones en que podemos interactuar bien con una administración del PAN, y habrá ocasiones en que podemos interactuar con una administración diferente, con una administración de un partido, como en este caso actualmente está el Partido Acción Nacional. Nosotros tratamos de no conflictuarnos. La relación del cronista no tiene por qué estar conflictuada con las diferentes administraciones, porque su actividad es cultural, es promover la cultura, promover la historia, y es promover, también, ¿por qué no decirlo?, el desarrollo de su comunidad. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos en una situación de confrontación con las autoridades, al contrario, muchas de las veces los alcaldes apoyan las actividades del cronista. La labor del cronista es una labor que se hace desinteresadamente, es una labor que se hace sin pago, sin recompensa, con recursos propios la mayoría de las veces, y la tarea de investigación, la tarea del cronista, del historiador, es una tarea un tanto ingrata. ¿No le paga el ayuntamiento al cronista
Puede haber algunos apoyos por parte de los ayuntamientos o de los alcaldes hacia la participación del cronista, pero no necesariamente. Esto lo hemos comentado nosotros en algunas charlas que tenemos, reuniones entre cronistas e historiadores, y bueno, decimos nosotros, nuestro presidente Armando Leal Ríos, que le mando un saludo al profesor Armando Leal Ríos, que es nuestro presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales, José P. Saldaña. Él dice que el cronista es como un juglar antiguo, que lleva las noticias, que lleva lo acontecido por los pueblos, pero no espera recompensa ninguna. Nosotros como cronistas estamos convencidos de que es una labor que tenemos que hacer como un compromiso moral con la comunidad en la que vivimos, y los que somos originarios de esa comunidad, de esa entidad comunitaria, nos sentimos más obligados a veces que quienes no son de nuestro municipio, que también se interesan por algunos temas de historia de nuestro municipio. Bienvenida la participación de cualquier persona que quiera escribir sobre nuestro municipio. El maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, mi amigo, él dice, el director del INAH, él dice que no debemos sentir celo hacia otros compañeros que abordan temas de historia sobre nuestro municipio, que es muy grande la temática, es muy grande, por así decirlo, en sentido figurado, del pastel, como para nosotros sentir algún recelo. Al contrario, hay municipios que tienen, por ejemplo, el Consejo de la Crónica, es una labor colegiada, es una labor de participación de de uno, dos o tres o más cronistas, y qué bueno que ojalá y en cada municipio hubiera esa participación por los temas de historia. Y un ejemplo de ello donde se da la crónica en abundancia, pues es en Sabinas, precisamente, Villaldama, y bueno, mucha participación, y mucho tiene que ver ahí el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, que es un apasionado de la historia, y es quien nos ha apoyado en todas estas tareas. Oiga, licenciado, partimos ahorita de los orígenes, ya nos contó usted la historia de cómo se fundó, de cómo ha ido evolucionando, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué está pasando ahorita en la actualidad? Mieri Noriega no está condenado a convertirse en un pueblo fantasma, como los que hablaba este señor Juan Rulfo. Digo, por los pasaporteados que se van, tiene una población flotante. ¿De cuántos habitantes estamos hablando que tiene Mieri Noriega? Mieri Noriega, muy buena pregunta, licenciado Pepe del Real. Tiene una población de 8,000 habitantes distribuidos en 14 comunidades, en 14 ejidos. Esa población de 8,000 habitantes desde luego varía en función de quienes se van y se vienen a Estados Unidos, pero nosotros no vemos que Mieri Noriega se pueda convertir en un pueblo fantasma, al contrario, recientemente ya hay señal de telefonía. Nosotros promovimos hace algunos años, por medio de una fundación de la que me toca ser presidente honorario, la Fundación para el Desarrollo del Sur de Nuevo León, Asociación Civil, promovimos también la instalación de postes para la telefonía, y ahorita, recientemente, ya existe señal. Entonces, todo eso va siendo un adelanto para nuestro municipio, es un valor agregado, porque las comunicaciones y servicios tienen mucho que ver en el desarrollo de una comunidad, y yo creo que ninguna entidad comunitaria, ningún pueblo, la población no se asienta en un lugar donde no hay condiciones mínimas de subsistencia. Yo creo que sí hay que apostarle al futuro, y hay que apostarle al progreso, al adelanto, y a diferencia de otros, es muy importante lo que usted acaba de comentar, licenciado, porque
Hay otros municipios en que sí se da ese fenómeno, sobre todo por la inseguridad, que la gente huye de esos lugares porque tiene temor, porque ve amenazada su integridad física, su patrimonio, y el problema de la inseguridad es un problema muy fuerte que nos ha pegado, pues yo creo que a todos en nuestro estado y en nuestros municipios, pero yo le quiero decir que Mier y Noriega, para fortuna nuestra, todavía se respira un aire de tranquilidad, todavía es apacible la estancia, es un municipio tranquilo, se pueden promover opciones de desarrollo turístico. Hay que recordar que Mier y Noriega, por ahí pasa el trópico de Cáncer, es hacia el norte de la cabecera municipal, es el único municipio además por el que pasa el trópico de Cáncer. Bueno, ¿qué es el trópico de Cáncer? Es la línea que divide dos zonas térmicas de la Tierra, la templada al norte y la tropical hacia abajo, hacia el sur, y ahí se pueden realizar algunas investigaciones, se puede realizar una inversión para un observatorio de cierta magnitud. Son proyectos que se pueden ver a futuro, y aparte en el mapa turístico de Nuevo León, Mier y Noriega, hacia el norte, contamos ahí con una zona boscosa, con una zona de bosque que es bosque de pinos y cedros, y es un lugar precioso para excursionar, en donde se pueden hacer paseos turísticos con una inversión y atraer a la gente para que, en lugar de irse a Estados Unidos a vacacionar, a dejar sus recursos para allá, los lleven hacia el sur del estado, que sí los necesitan. Oiga, licenciado, entonces hace usted una invitación a la gente aquí frente a la Cámara para que ahora de vacaciones de Semana Santa visiten Por supuesto que sí, es una zona donde es un pulmón, es un lugar de la naturaleza, en donde todavía se puede respirar aire fresco y aire puro de la naturaleza en esa zona al norte de la cabecera municipal. Es una zona muy bonita, hay ojos de agua por ahí, hay un clima agradable, y bueno, yo creo que sí, no está de más hacer una invitación para esta Semana Santa, que vayan a conocer nuestro municipio, el municipio de Mier y Noriega, que tiene sus atractivos para los habitantes de Nuevo León y de otras partes del país. ¿A cuántos kilómetros estamos de aquí de Monterrey para llegar? ¿Cuántos kilómetros se tienen que recorrer para llegar ahí? En un margen de aproximadamente 5 a 6 horas, estamos hablando de 300 kilómetros aproximadamente. No traigo el dato exacto, pero sí, es un recorrido de 6 horas y 5 horas en vehículo. ¿Se puede pernoctar allá, licenciado? Sí, ¿Hay hoteles? Sí, claro que sí. Hay lo que son casas de huéspedes y un hotel por ahí en la plaza, a 50 metros de la plaza. Ya Mier y Noriega ha cambiado de rostro en los últimos años. Ya no es aquel pueblo que estaba completamente abandonado. Ahorita Mier y Noriega está creciendo con una dinámica más acelerada, porque pues bueno, además la gente que va a los Estados Unidos, hay que verle el lado positivo también, traen alguna remesa de dinero, y eso pues ahí se queda en el municipio, que eso es lo ideal, que la gente va a Estados Unidos por la necesidad de trabajar, en búsqueda de opciones de trabajo, o a las ciudades, pero regresan a ver a sus familiares, y eso a nosotros pues nos llena de alegría cuando hay fiestas, sobre todo en la festividad que se hace más grande, más concurrida, que es la festividad del 13 de junio, es la festividad del patrono. Es una fiesta religiosa, pero también tenemos otras festividades por ahí, lo que se conocen como las fiestas del ejido, todavía se llevan a cabo con algunas competencias deportivas, con la participación de la gente. ¿De qué población estaremos hablando de gente que se va a los Estados Unidos y regresa, licenciado?
Bueno, hay un porcentaje que no tengo ahorita el dato exacto, pero sí la gente siente el atractivo de irse a los Estados Unidos y eso hace que en ocasiones pues tengamos el problema de nuestros familiares que se van por la necesidad de trabajo, pero ya cuando el gobierno invierte en fomentando el empleo, eso va a retener, va a influir para que la gente cada vez sea menos la que se vaya en la búsqueda del sueño que nos prometen allá en Estados Unidos de que vas en busca del dólar y del dinero americano, el sueño americano que le llaman por ahí. Hay que apostarle a la fuerza del campesino que con su esfuerzo y con la fe en la tierra y en el sentido de pertenencia a su comunidad, hay que apostarle para que se queden y que inviertan sus energías, inviertan sus recursos haciendo producir nuestra tierra. Oye, licenciado, entonces, en resumen, podemos hablar de que están llegando escuelas nuevas a Mier y Noriega, de que la juventud ya se puede quedar allí a estudiar, de que llegan remesas de los amigos habitantes de allí, sí, que se van allá, y eso se refleja allí en el pueblo. Hay vida, hay tranquilidad. ¿Cómo es un día en Mier y Noriega? Hay una actividad deportiva que se desarrolla a través de un parque que es el parque de béisbol, que es un deporte que tradicionalmente se ha jugado ahí en nuestro municipio. Hemos contado con algunos equipos que han participado en diferentes torneos, el equipo Halcones de béisbol, mi amigo Carlos de León, normalmente de aquí le mando un saludo si nos está por ahí viendo. Carlos de León, él ha promovido mucho la cuestión del deporte a través del béisbol, en el parque de béisbol que está al norte de la cabecera del parque, el parque Porfirio Ríos. Y hacia el lado oriente también hay un parque de fútbol, hay una alberca, hay juegos, la gente puede ir a divertirse sanamente, hay asadores, hay sombra, hay techado, hay pues ¿cuánto cobran ahí, Licenciado? Es gratuito, no hay gratuito, ningún cobro. Y pues la alberca tengo entendido que está funcionando y ya la gente ya puede ir a disfrutar de unas buenas vacaciones en nuestro municipio. Es un municipio que está por demás decirlo, yo soy originario de allá y me jacto en decirlo que es un municipio que todavía se respira aire de pueblo, tranquilidad. No tenemos el problema de la inseguridad a los niveles que tienen otros municipios de nuestro estado, y a lo mejor se está confundiendo a Mier Tamaulipas, porque en Mier Tamaulipas nos enteramos por los medios de comunicación que había un problema muy fuerte de inseguridad y mucha gente quizás se confunda Mier y Noriega con Mier y Terán, porque Mier y Terán en honor a ese personaje se llama así el municipio de Mier, Tamaulipas, y el municipio de Mier y Noriega, Nuevo León, es en homenaje a un gran luchador de nuestra independencia, al fraile José Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, en honor a este gran héroe de nuestra independencia, a este luchador incansable por nuestra libertad, es que se llama así nuestro municipio, Mier y Noriega, Nuevo León, es el nombre oficial de nuestro municipio. Oiga, licenciado, por ahí circula una anécdota algo curiosa sobre el municipio de Mier y Noriega. Sí. Parece que se hablaba de que algunos gobernadores o algún gobernador cuando estaba contando los municipios contó Mier y Noriega como si fueran dos. Sí, exactamente. ¿Sabe usted algo de eso que nos pueda contar? Estoy enterado y bueno, pues no se han puesto de acuerdo aún a quién se le atribuye ese dicho de que aquí estamos en Mier, nos falta Noriega, y pensando que eran dos municipios. Yo no quisiera hacer mofa, pero le atribuyen por ahí a ahorita comentábamos fuera del aire, fuera del programa, que bueno, don Alfonso era un hombre con un alto sentido
común, era un hombre, uno de los grandes políticos que hemos tenido, para ejemplo de muchos políticos que andan por ahí. Don Alfonso fue un hombre con una gran sensibilidad, con un sentido de solidaridad por la gente, que bueno, él sí conocía la realidad de nuestro estado y ayudó a nuestro municipio por la vía de la carretera. Él hizo la carretera, pero estamos hablando, yo creo que por ahí, por 1981, y tenemos gráficas del helicóptero del gobernador en una pequeña pista de aterrizaje por ahí. Las hemos dado a conocer en una página que tenemos que se llama Historia y Crónica de Mier y Noriega, Nuevo León, que es una página que un servidor ha ido creando, ha ido almacenando más información sobre Mier y Noriega, entrevistas, biografías, datos históricos, documentos, fotografías y muchos testimonios de nuestro acontecer, que la gente, los invito a través de este programa a que visiten esa página, Historia y Crónica de Mier y Noriega, Nuevo León se llama. Está en mi cuenta de Facebook, que es mi cuenta personal de Juvencio Carrizales Torres, y ahí viene en mi portada, viene anunciando una página. Pero bueno, Oiga, licenciado, ese dicho de aquí estamos en Mier. Vamos a ir a un corte. Vamos a seguir hablando de Mier y Noriega. Estamos en el programa Sábado de Historia. No se vaya, vamos a continuar con el licenciado Juvencio Carrizales Torres. Estamos en la última parte de la entrevista con el cronista de Mier y Noriega, el licenciado Juvencio Carrizales Torres. Habíamos dejado pendiente ahí porque tuvimos que ir a un corte sobre esta anécdota de un gobernante que creía que Mier y Noriega eran dos municipios. Así es. ¿Podemos abundar ahí para que la gente no se quede con la...? Sí, claro, por supuesto. Es un detalle que ocurrió, una anécdota, exactamente. Este candidato se ha dicho que cuestionó, aquí estamos en Mier y ahora vamos a ir a Noriega. Yo definitivamente creo que no fue don Alfonso, casi lo puedo asegurar que don Alfonso no fue. Tenía un alto sentido conocía la realidad del estado y tenía un alto sentido de sensibilidad y conocía los municipios, la problemática de los municipios, conocía a mucha gente en el sur. Era un hombre con una memoria extraordinaria. No quiero demeritar a los demás candidatos, pero se menciona también que fue don Jorge Treviño quien dijo esa pregunta, pero también se ha dicho que fue don Pedro Zorrilla. Entonces yo creo que ahí sería cuestión de ir a la fuente directa de cómo surgió ese comentario, porque sí se le ha atribuido a don Alfonso, como también se le ha atribuido a don Pedro Zorrilla. Hay que recordar que don Pedro Zorrilla había estado en México. Don Pedro Zorrilla, él era de Tamaulipas, no era de aquí de Nuevo León. Y bueno, yo dejo la pregunta en el aire, porque bueno, don Jorge Treviño fue un buen gobernador también, no se le puede negar a ninguno de ellos. Don Pedro Zorrilla era un hombre sumamente preparado, pero no era originario de aquí de nuestro estado, él era de Tamaulipas. Doctor Zorrilla, porque tenía grado de doctor, pero también igual se ha por ahí soltado una anécdota con respecto al doctor Zorrilla, porque él así se anunciaba como candidato, y se dice que en una ocasión fueron unos campesinos a verlo y que querían ver al doctor, pero bueno, pues de hecho no era médico él, sino que era doctor en Derecho.
Y bueno, por mi paso en la Facultad de Leyes, porque yo soy egresado de la Facultad de Derecho, fue don Jorge Treviño, fue don Pedro Zorrilla. Yo recuerdo que en mi época de estudiante, el doctor Pedro Zorrilla era un hombre muy preparado, era un hombre con una preparación académica y un político muy completo también, digo, no se le puede negar. Nomás para complementar eso del doctor en Derecho, creo que ese grupo de campesinos iba a ver al doctor Zorrilla porque era doctor en Derecho, y cuando le dijeron es que es doctor en Derecho, dijo, bueno, pues es que yo traigo el izquierdo lastimado. Por ahí se ha soltado esa anécdota, me traían un padecimiento por ahí. Antes de seguir adelante, les vamos a decir que el licenciado Juvencio Carrizales Torres es candidato a recibir la venera de la Sociedad Nuevolonesa de Historia, Geografía y Estadística. Yo creo que en los próximos días va a presentar por ahí un trabajo y va a ingresar formalmente a la Sociedad Nuevolonesa de Historia, Geografía y Estadística. Por lo pronto, déjeme decirle que David es su hermano, ¿verdad? Sí, mi hermano es que Juvencio Carrizales Torres pertenece a la Asociación de Cronistas José P. Saldaña. Así es. José P. Saldaña, y con mucho orgullo él viene aquí a contarnos la historia de Mier y Noriega. Licenciado, ahora podemos hablar, no sé si se nos quedó algo por ahí en el tintero, pero creo que usted es un fiel seguidor y apasionante de Fray Servando Teresa de Mier. ¿Qué nos cuenta allí? Me tocó en suerte, así es, licenciado Pepe, yo le digo cariñosamente Pepe a José del Real. Me tocó en suerte llevar la estatua, el monumento de Fray Servando, que estaba por ahí arrumbado en una fundición del escultor, mi amigo Federico Cantú Favila. El maestro Federico había hecho la estatua de Fray Servando porque se la había encomendado el gobierno del estado durante la administración del licenciado Sócrates Rizo, y en honor a la verdad yo supe de ese monumento por mi amigo, que en paz descanse, el doctor Leonardo Contreras, cronista de Cerralbo, ya fallecido, y él era un apasionado también de la vida y obra de Fray Servando, y él me dijo, licenciado, la estatua está en la Ciudad de México. ¿Cómo? Le dije yo, ese monumento pertenece al patrimonio cultural de Nuevo León, y por lo mismo debe de venir a nuestro estado, porque es una deuda no saldada con los habitantes de este estado, de donde es originario este gran patriota Fray Servando Teresa de Mier, que él nació, Fray Servando, él era regiomontano, Fray Servando, la mayor parte de su vida se la pasó errante, sufrió cárcel, persecución, destierro en Europa, estuvo en Cuba, estuvo en Estados Unidos, siempre anduvo perseguido por la Santa Inquisición, y este personaje es uno de los personajes más representativos de la independencia, y a mí me surge la inquietud porque, bueno, mi municipio se llama Mier y Noriega en homenaje precisamente a Fray Servando, y el doctor Leonardo Contreras, mi amigo, me dice que ese monumento por ahí se encontraba en una fundición, y tuvimos algunas reuniones previo a la llegada de ese monumento, que además no está por demás decirlo, Regio tuvo mucho que ver en esa llegada de ese monumento, nos apoyó, le dio cobertura a la noticia, y fueron días completos que gracias al esfuerzo y a la generosidad del ingeniero Leopoldo Espinosa, una vez más lo repito, gracias a su cobijo, a su comprensión, que el ingeniero Polo es un hombre muy sensible a esta problemática social, pues resulta que él nos apoya dándole cobertura por medio de su periódico, y esto pues fue noticia en su momento, y posteriormente los demás medios
sacaron la información, pero primeramente, yo debo decir en honor a la verdad, fue Regio quien abanderó esa demanda de que ese monumento llegara a Nuevo León, y la idea original era de que la estatua de Fray Servando, que estamos hablando de una estatua de cerca de 3 toneladas de bronce, se quedara en la Macroplaza, porque era la idea, o sea, llevarla de México, traerla de México a la Macroplaza. No está entonces en Mier y Noriega, como era el sueño suyo. Bueno, ese era el sueño, ¿no? No, claro que se cumplió mi sueño, porque ¿sí? la estatua que llegó a Mier y Noriega llegó un 2 de junio del 2004, pero la idea original era que la estatua quedara en un punto estratégico de la Macroplaza. La estatua que en septiembre del 2009 fue develada por el gobernador don José Natividad González Parás, es hasta septiembre del 2009, pero estamos hablando ya de años después, y la estatua que está arribita de la Explanada de los Héroes, donde en un tiempo estuvo el caballo de Botero, que generó mucha polémica, bueno, digamos, la estatua llega después y es una réplica de la que está en Mier y Noriega, de manera que entonces a nosotros nos tocó en suerte, a nuestro municipio, recibir ese monumento que llegó de la Ciudad de México y se quedó en Mier y Noriega, no pasó por Monterrey, se fue de la Ciudad de México a Mier y Noriega, y después en el 2009 llega una réplica de la que nosotros tenemos en el municipio. Claro que fue un logro. Fue un doble logro, pues, ahí. Pues. Fue un logro para nosotros, porque fue una lucha que emprendimos a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Nuevo León. Yo era presidente ejecutivo en ese momento, y era una lucha ciudadana. Debo decir en honor a la verdad que fueron recursos propios los que invertimos en esas vueltas, en esos viajes a México, pero sí contamos con la solidaridad a través de la cobertura de la información por el periódico Regio. Hay que ser justos en reconocer eso, y también reconocer que el gobierno del estado, a través del licenciado José Natividad González Parás, dio las instrucciones para que Conarte hiciera el pago al artista, porque era un contrato que se había firmado con el artista Federico Cantú Favila. A él se le dieron sus honorarios, quizás en un precio más bajo. ¿Cuánto se pagó, licenciado? Yo tengo el dato de que fue 1.200.000 pesos lo que le pagaron, una cantidad inferior a otras obras que se adquirieron por parte del gobierno del estado, que yo no quiero entrar en polémica, pero sí en un momento dado hubo un cuestionamiento de por qué se había pagado ese monumento, esa suma, cuando había otras prioridades. Y yo tengo entendido que Federico Cantú cobró sus honorarios por debajo de un estimado de una obra de arte de esa magnitud. Oiga, licenciado, estamos en los minutos finales ya de esta entrevista. Vamos a hablar de la gastronomía de allí del municipio de Mier y Noriega. ¿Qué nos invita? ¿Qué se come allá? ¿Cuáles son los platillos tradicionales? Sí, los platillos tradicionales de nuestro municipio pues son la vegetación que existe ahí en el municipio. Obvio que se ha caracterizado al hombre norteño como el hombre de la carne asada, ¿verdad? Pero en honor a la verdad, aunque también acostumbramos la carne asada, nosotros somos gente del altiplano. Hay una variedad de productos en la región muy nutritivos, que ya quisieran los japoneses tener el cultivo del nopal que tenemos nosotros. Es una zona muy rica digamos en extensión para el cultivo del nopal, que tiene infinidad de bondades para la salud, para la diabetes, para la cuestión del organismo, que esté sano. Y digamos las flores de palma que se conocen, los guisos que se hacen, nuestras amas de casa son expertas para los guisados tradicionales.
El quelite, la canción del quelite, hay que recordar también que se da de manera abundante también el quelite, que es comestible. Es comestible, y nutritivo, nutritivo. Nuestras amas de casa, también, mucha gente no sabe que las flores de sábila también son comestibles, además de las flores de palma, de la palma que abunda en nuestra zona semidesértica, la zona del altiplano. Y bueno, pues pudiéramos hablar de más variedad de platillos, pero en general se le han descubierto muchas bondades al nopal. Ya creo que ahorita algunos amigos por ahí que tienen aquí alguna planta productora, ellos son de por allá de Cerros Blancos, tuvimos un curso por ahí hace un tiempo con ellos, y pues le están apostando a una inversión a mediano y largo plazo, y tienen ya una gran variedad de productos, no nada más la tortilla del nopal, sino que ya por ahí han estado sacando jarabes y no sé qué más cosas, pastillas. No, hay mucho de qué hablar, licenciado del Real, sobre la gastronomía de nuestros municipios. Oye, licenciado, le pregunto yo, ¿hay cantinas ahí en el municipio porque sí, aquí recientemente vino una cronista y nos enseñaba una cantina allí del pueblo que tiene datos históricos de cómo se formó? ¿Hay alguna cantina por ahí? Sí, hay las llamadas cantinas tradicionales ahí de algunos conocidos amigos, algunos que fueron los dueños originales, pues ya las atienden ahí los hijos o ya los familiares, pero sí hay lugares donde se puede disfrutar una buena cerveza bien helada, sin hacer comerciales, ¿verdad?, por las marcas que están ahorita en boga. Licenciado, pues se nos ha terminado el tiempo, le agradecemos mucho su presencia en nombre de regio.com, Regio Deporte, regiovivo.com, le agradecemos mucho su presencia y bueno, prometemos invitarlo en otra ocasión para seguir hablando de miel y noriega. Gracias, licenciado del Real, al contrario, gracias a ustedes y gracias al ingeniero Leopoldo Espinosa. Muchas gracias. Volcanes, él comienza visitando algunos, los que tiene más cercanos, y sobre todo hace un levantamiento topográfico y orográfico de estos volcanes y los mide desde el punto de vista trigonométrico, porque no hay tiempo de hacerlo topográficamente, pero con la trigonometría que él manejaba perfectamente puede ver sus dimensiones y de una manera muy novedosa para su tiempo, las alturas. Él fija las alturas de volcanes muy importantes para México, ¿verdad? Él también llega, decíamos, a Cuernavaca. Traigo por aquí anotados cuáles son los volcanes en donde él llega a hacer sus mediciones. Aquí vemos que él mide la altura del cofre de Perote y le fija 4,088 metros sobre el nivel del mar. Él también, el Nevado de Toluca, lo mide, le fija la cota de 4,672 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el Barón de Humboldt es un hombre científico, un ingeniero, que hace un levantamiento también del pacto con el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, y que sin querer, él como un científico, pues comienza a platicar con el presidente Jefferson, quien estudiaba precisamente en esos tiempos como hobby cuáles eran las riquezas de la Nueva España, y él empezó a dar información y planos de sus levantamientos y demás, y que eso contribuyó
a que el presidente Jefferson y su gabinete y en fin el gobierno norteamericano pues terminara por convencerse de que debían ellos de quedarse con territorio mexicano. Ingeniero, interrumpo Sí. tantito. Parece que aquí hay una calle que lleva el apellido de este varón. Sí. ¿Tiene algo que ver ese? ¿Es él? Digo, ese- es en su honor, porque Humboldt le dio una dimensión a México muy interesante, tan interesante, y en Alemania fue un libro tan leído, que en las dos guerras mundiales, no se nos olvide, que Alemania fue protagonista principal, en la primera y en la segunda, y en ambas, Alemania, dije Inglaterra, perdón, no, es Alemania. Sí. Alemania propuso a México Arnaldo Colosio Murrieta, acto que también influye mucho en la vida nacional. Comenzaremos con la primera conmemoración. El barón de Humboldt es un ingeniero alemán muy connotado en su época, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es un hombre que hace historia por sus grandes viajes. Es el nuevo Marco Polo, le decían. Humboldt llega a México atracando su barco en Acapulco, y en Acapulco, con 2 días de descanso, de inmediato se traslada a la ciudad de Los Palacios, al Distrito Federal, México Distrito Federal, que precisamente él es el que le pone el mote de Ciudad de los Palacios, porque dice, aquí las casas son palacios y se suceden una tras otra, y no he visto en mi recorrido en el mundo una ciudad con tantos palacios. Bien, pues antes de llegar a la Ciudad de México, este hombre visita varias poblaciones, visita Taxco, visita Cuernavaca y algunas otras por ahí, y su pasión que era visitar. Amables televidentes, muy buenos días. Nos acompaña en el programa Sábado de Historia el cronista, historiador, político, escritor Leopoldo Espinosa Benavides, a quien damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero, bienvenido a este programa de los sábados, Sábado de Historia. Y bueno, sin más, pues vamos a hablar, ¿qué tenemos en las efemérides del día de hoy, ingeniero? Gracias, don José, buenos días a todo el público que por esta oportunidad que tenemos en Regio Vivo de saludarlos, pues vamos a platicar algunas cosas de historia. Brevemente, el día de hoy hay 2 acontecimientos relevantes para México. Uno de ellos, en el año de 1803, un día como hoy, de 1803, llega a nuestro país el barón de Humboldt. En un momento más hablaremos respecto a la importancia de la visita de Humboldt a México. Y un día como hoy, muchos años después, en 1994, es asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo. De la fauna tan variada que tiene la Nueva España en aquellos años, porque recordemos que él llega en 1803. Fueron 7 días antes de la Revolución, entonces alcanza de la independencia y alcanza a ver las condiciones en las que se encuentran los indígenas en México. También hace un levantamiento de la flora, en donde hay un estudio botánico muy importante de su parte, y que antes de morir, 3 años antes de morir, hace una presentación de un libro que es una enciclopedia realmente de la Nueva España. Es un ensayo muy interesante que estudia el México de aquellos tiempos, y que
fue en 1859 cuando lo presenta, es el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Cabe señalar que también se dice, esto no está totalmente comprobado, pero es una versión muy común entre los historiadores, que Humboldt, después de México, bueno, pues se va a La Habana, pero de ahí ingresa a territorio norteamericano, va a Estados Unidos, y que él tiene